Seguimos en nuestro estudio sobre la escatología. Y hasta este momento, todo lo que hemos estudiado hasta este momento de la escatología son cuestiones fundamentales. Lo que quiero decir por fundamentales es que lo que hemos estudiado hasta el día de hoy son verdades que todos los cristianos han confesado desde el principio de la iglesia. La vida después de la muerte, la resurrección del cuerpo, el infierno, el cielo, etc. El día de hoy continuamos con ese estudio de esta palabra escatología. Continuamos con este estudio. Y vamos a comenzar, hermanos, particularmente la doctrina de la segunda venida de Cristo. Así que si traen libreta o alguna pluma a la mano, creo que el día de hoy va a ser más necesaria que otros días. ¿Por qué? Porque voy a dar varias definiciones de varios términos que yo espero que esos términos los puedan seguir tratando de memorizar en casa para que no sean confundidos. Así que empecemos por definir la segunda venida de Cristo. Por la segunda venida de Cristo queremos decir aquella esperanza, aquella promesa que Cristo dijo a su iglesia que Él vendría por segunda vez para traer el fin de las cosas. Eso es la segunda venida. El retorno de Cristo para traer el fin a todas las cosas. Así que hoy vamos a iniciar con el tema de la segunda venida de Cristo. Sin embargo, la forma de comenzar no va a ser un tratado directo. Hoy no vamos a tener un tratado directo de la segunda venida de Cristo. Hoy nos vamos a dedicar a limpiar el terreno para poder enseñar. Vamos a limpiar el terreno para poder construir después de esto. Ponía la semana pasada la analogía de un terreno, que cuando alguien quiere edificar y allá hay algo de ruinas, algo de tabiques a media construcción, uno no puede llegar y poner un edificio nuevo ahí inmediatamente. Uno tiene que quitar, a veces tienen que quitar los cimientos. Eso es lo que vamos a empezar a hacer el día de hoy. Vamos a empezar a quitar la mala doctrina. Vamos a poner otra ilustración. Para sembrar, no sé si aquí hay alguna hermana que le gusta sembrar en su casa algo. Toda hermana sabe que para hacerlo es necesario primero quitar la mala hierba. Mala hierba. Hierba que va a contaminar nuestros frutos después y demás. Hoy vamos a hacer eso. Sí, hermanos, vamos a quitar mala hierba que nos contamina. Y será por hacer una crítica amistosa a las otras posturas, respecto a la segunda venida de Cristo. Entonces, voy a intentar no confundir demasiado. Hoy iniciamos la segunda venida de Cristo. Respecto a la segunda venida de Cristo, hay dos posturas principales. Dos posturas principales. Uno es el pretribulacionismo, graben esa palabra, pretribulacionismo. Y el otro es el postribulacionismo. Pre y post. Pre y postribulacionismo. Ok, definamos qué es pretribulacionismo. El pretribulacionismo enseña que la segunda venida de Cristo ocurre antes de los 7 años de tribulación. Ese es el pretribulacionismo. El posttribulacionismo enseña que Cristo viene después de la tribulación. Claro, ¿no es verdad? Antes de la tribulación, post, después de la tribulación.
¿Cuál es la postura bíblica? Mi posición es que es el post, o sea, que Cristo viene después de la tribulación. Si en verdad hay 7 años literales, eso lo hablaremos después. El punto es que Cristo viene después de la tribulación. Si hay tal cosa como 7 años y 3 y medio, lo hablaremos después. Ahora, digo que estas son las dos principales posturas, aunque no ignoro otra que es común, que según yo se llama tribulación media. Tribulación media. El punto de esa postura es que Cristo viene a la mitad de los 7 años, viene a los 3.5 años, o sea que el arrebatamiento es a la mitad de la tribulación. Así no estamos ignorando que esa postura sea existente, conocemos esa postura, pero mi punto es que nos vamos a enfocar solo en estas dos, porque si demostramos bíblicamente que el pretribulacionismo no es bíblico, automáticamente anulamos el medio tribulacionismo. Tampoco ignoramos que hay tal cosa como hiperpreteristas. Hiperpreteristas. No tienen que memorizar esta palabra, pero el hiperpreterismo enseña que las profecías están cumplidas y que Cristo ya vino. Ese es el hiperpreterismo. Yo lo llamo hiperpreterismo. Porque en verdad algunas profecías ya se cumplieron, pero el hiperpreterismo enseña que Cristo ya vino. No estamos ignorando esas otras dos. Yo considero el hiperpreterismo herejía. Yo considero el medio tribulacionismo una doctrina errada. Pero nos vamos a enfocar en estas dos porque son las más comunes. Y como he dicho, si podemos demostrar que el pretribulacionismo es antibíblico, ya matamos 2 pájaros de un tiro. La posición que yo creo que es la postura bíblica es el post-tribulacionismo. Cristo viene después de la tribulación. Sin embargo, los que creen en el pretribulacionismo, como para su tristeza quizá, como John MacArthur, los que creen en el pretribulacionismo, también dice que esa es la postura bíblica. Así que es por eso que tenemos que ir a las Escrituras y ver cuál es. Ahora, este no es un trabajo agradable. Siempre cuando uno tiene que criticar alguna otra postura, nunca es un trabajo agradable, porque siempre es visto como el criticón. Sin embargo, hermanos, esto es necesario por causa de la unidad, primero por causa de la verdad, para la gloria de Dios, porque si hay una postura errada, tiene que ser descubierta. Y 2, por causa de la unidad de la iglesia. Ahora, de lo que pienso de los pretribulacionistas, no es que son herejes, no es que sean malos hermanos, simplemente creo que están mal en este punto. ¿Es claro? Pero quiero aclarar, es una crítica amistosa. Algo que hace complicado esto es que la mayoría de las iglesias hoy en día tienen el pretribulacionismo. Esto lo hace, si hacer una crítica es difícil, ¿cuánto más difícil es cuando la mayoría de la iglesia cree esto? Y algunos aquí ya se espantaron, oye, ¿y por qué no nos alineamos con la mayoría? Bueno, la mayoría son arminianos y no nos alineamos con los arminianos. Y un punto importante es esto. Esta postura es la postura de 150 años de la iglesia. Por 1800 años, esta no fue la postura que gobernó, sino esta. ¿Cuándo comenzó a gobernar el pretribulacionismo? Cuando se predicó el dispensacionalismo. Cuando existió tal cosa, cuando apareció el dispensacionalismo, el pretribulacionismo se hizo famoso. Así que para comenzar a demostrar que el pretribulacionismo es una postura antibíblica, es una postura fuera de las Escrituras, lo que tenemos que comenzar a hacer es demostrar que este dispensacionalismo está equivocado, está errado. Noten lo que intentaré hacer el día de hoy.
Si logramos demostrar que el dispensacionalismo es antibíblico, por lo tanto, a la luz de que el dispensacionalismo es antibíblico, el pretribulacionismo no puede existir, no tiene base. Si esto es falso, si esto es desmantelado, tal cosa como el pretribulacionismo es inexistente. Es por eso que vamos a comenzar por aquí y vamos a enfocarnos en dos puntos principales. Nuestra crítica al dispensacionalismo va dirigida a dos puntos principales. Lo que ha sido llamado una interpretación literal es el punto que vamos a criticar en primer lugar, y Dios permitiendo, la próxima semana hablaremos de la diferencia o la relación entre Israel y la iglesia. Si logramos demostrar que su literalismo es antibíblico y que su separación entre Israel y la iglesia es falsa, no hay tal cosa como una pretribulación. No hay tal cosa. Su sistema pretribulación se basa en el dispensacionalismo. Así que comencemos entonces esta lección haciendo tres preguntas. Uno, ¿qué es el dispensacionalismo? Es una palabra complicada, ¿no es verdad? Dispensacionalismo. ¿Qué es el dispensacionalismo? En segundo lugar, ¿cuáles son sus marcas distintivas? Y en tercer lugar, ¿por qué está mal? ¿Qué es? ¿Cuáles son sus marcas? ¿Y por qué está mal? Ok, definamos. ¿Qué es el dispensacionalismo? El dispensacionalismo, y si quieren apuntar esto será útil, es una forma de interpretación bíblica muy influyente en la última parte del siglo XIX y XX en el pensamiento evangélico. Dos cosas debemos entender sobre el término dispensacionalismo, al menos a manera de introducción. Uno, el dispensacionalismo es una forma de interpretación. ¿Cómo llamamos a esas herramientas de interpretación? ¿Cómo llamamos al arte y a la ciencia de interpretar textos? ¿Cómo llamamos? Llamamos hermenéutica. Por eso les dije que hoy iba a ser necesario su libreta para apuntar todos estos términos. El dispensacionalismo lo definimos como un sistema de interpretación influyente en la última parte del siglo XIX y XX en el pensamiento evangélico. El dispensacionalismo es, en primer lugar, una hermenéutica. O sea, el dispensacionalismo es una forma de interpretar las Escrituras. Definamos entonces, antes de seguir hablando de qué es el dispensacionalismo, definamos qué es una hermenéutica. Hablemos de la hermenéutica en general. La hermenéutica es el arte y la ciencia de interpretar textos. ¿Cuáles textos? Cualquier texto. Hay una forma de hermenéutica de interpretar un periódico, hay una forma de interpretar un libro científico, hay una ciencia para libros antiguos, hay una ciencia que se encarga sobre la interpretación. Ok, la Biblia, debido a que es un libro santo y sagrado, a diferencia de todos los demás, también tiene una ciencia para ser interpretado. Eso llamamos hermenéutica. Y una hermenéutica lo que hace es que nos da ciertas reglas. Escuchen esto. La hermenéutica nos da ciertas reglas, ciertas directrices para que nosotros cuando leamos la Biblia la podamos interpretar. Por ejemplo, debemos interpretar la Biblia en su contexto. No podemos ir a Romanos capítulo 1, no podemos ir a Romanos 3 y hablar del pecado sin interpretarlo en su contexto. Esa es una regla de hermenéutica. Esa es una regla de hermenéutica que ustedes tienen que aplicar en su propia vida. Si ustedes se están acercando al texto y están sacando textos fuera de su contexto, por ejemplo, ¿quién ha escuchado a alguien que dice, no te metas tanto en la teología? La letra mata, pero el espíritu vivifica. Una vez le dijeron eso a alguien, le dijeron, ay, es que tú siempre con la teología, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y le dije, contéstale que es por eso que la teología importa. Porque mira lo que está haciendo con este texto. Está sacándolo de su contexto para hacerse, como dicen, un pretexto que no tengo que estudiar. El contexto de ese texto es
que la revelación mosaica a la luz de la revelación del nuevo pacto es tanto más superior que en comparación la letra de Moisés mata y la era neumatológica traída por Cristo vivifica. Ese es un texto fuera de contexto. Entonces una regla de interpretación es interpretar la Biblia en su propio contexto. Otro, usar toda la escritura para la formulación de doctrina. Sensus plenior, lo que fue llamado por los reformadores el sensus plenior. O sea, no puedo ir a un versículo sin considerar toda la escritura. ¿Qué pasa si voy y hablo de la soberanía de Dios? Entonces ya no hay, el hombre no tiene que hacer nada, solamente se tiene que sentar y esperar. La Biblia nos dice sensus plenior. O sea, Dios es soberano, pero el hombre sigue siendo responsable ante Dios por su no arrepentimiento y su no fe. Segunda regla de interpretación. Otro, debemos notar bien el género en el que estamos. Hermanos, ustedes hacen esto a diario sin que estuvieran conscientes de que diario estaban usando reglas de hermenéutica. Cuando vamos a los Salmos, o cuando vamos al libro de Cantares, o al libro de Proverbios, ¿lo leemos como el libro de Romanos? O cuando nos acercamos al libro de Proverbios sabemos que son máximas. Hermanas, tengo una pregunta. Cuando van a la mujer virtuosa, ¿creen que literalmente deben cumplir eso? Porque si sí, van a preguntar a sus esposos, pues, ¿qué pasó? Eso no es literal, hermanos. Un proverbio es una exageración de la verdad para transmitir un principio. La mujer virtuosa, si existiera, ya se hubiera muerto. No puede alguien vivir en ese ritmo. Es lo mismo, son máximas. Los salmos es poesía, es una forma de transmitir la verdad, imprimiéndola de diferentes formas. Si ustedes se fijan, el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Noten esto, hermanos. Eso lo pudo haber dicho en 2 frases. Apártate del mal, medita la escritura. ¿No es verdad? Pero hay una forma en la poesía de transmitir la idea a través de esta estructura poética. Pero cuando vamos a Romanos no decimos, Pablo está exagerando, el hombre no es tan pecador. Esa es la ciencia y el arte de la hermenéutica, que todos aplicamos. Es más, aunque no sabías que tenías una hermenéutica, la tenías. Y el punto no está en si la tienes o no, el punto es si es la correcta o no es la correcta. Entonces, cuando hablamos que el dispensacionalismo es una hermenéutica, estamos diciendo que el dispensacionalismo da ciertas reglas de interpretación que nos hacen interpretar algunos textos de cierta manera. ¿Claro? El dispensacionalismo es una hermenéutica. Por lo tanto, el dispensacionalismo lo que hace es darnos, hermanos, herramientas para interpretar la Biblia. Pregunta, ¿eso está mal? ¿Está mal que exista un sistema que nos dé herramientas para interpretar la Biblia? No, está bien. Aquí no estamos diciendo, está mal el dispensacionalismo porque es un sistema fuera de la Biblia que no está en la Biblia y ese no es el punto. El punto es, ¿nos da las herramientas correctas? Esa es la pregunta esta tarde. ¿El dispensacionalismo nos da las herramientas correctas para interpretar la Biblia? Mi punto esta tarde es no. Otra cosa, antes de empezar a hablar de cuáles son estas herramientas que nos da, porque algo que nos hace interpretar la Biblia incorrectamente es una mala herramienta. Otro punto para definir el dispensacionalismo es que el dispensacionalismo es una hermenéutica. 2, este sistema, hermanos, es un sistema nuevo. Este sistema no existía antes del siglo XIX. Los distintivos de este sistema de interpretación no existían. Ahora, algunos dispensacionalistas se defienden rápido aquí. ¿Saben qué dicen? Tampoco la teología del pacto. Nosotros como iglesia creemos en la teología del pacto. Y mi respuesta es esta. No, es que no me estás escuchando. Yo no te estoy diciendo, tal cual, que porque tiene el nombre dispensacionalismo apenas en el siglo XIX está mal. Mi punto es este.
Los distintivos que este sistema promueve son nuevos. Son nuevos. Los distintivos que promueve la teología del pacto son distintivos que se aplicaban desde los tiempos de la iglesia. Vean esto. Es interesante. Pero uno de los que ellos abogan para hablar del premilenialismo, por ejemplo, los dispensacionalistas se van a un padre de la iglesia que era premilenialista, y eso lo vamos a ver cuando lleguemos al milenio. Ese padre de la iglesia decía que decir que la iglesia no es Israel es equivocado. Esto lo entenderán mejor más adelante, pero mi punto es, las reglas que propone, las ayudas, herramientas que propone el dispensacionalismo para interpretar la Biblia, hermanos, no existieron por 1800 años. No existieron. Es más, estuve investigando de esto, pero tuve que escuchar unos sermones de John MacArthur respecto a esto. Y vean lo que hace. Critica a los reformadores, y por eso está criticando desde Agustín y la era patrística. Los critica porque no aplican los mismos sistemas. Él dice, yo agradezco a Dios por los reformadores. No estoy diciendo que los desprecia, pero mi punto es este. No se pueden apoyar en ningún tiempo de la historia de la iglesia más que hace 200 años. Es un sistema nuevo. Ok, prosigamos. ¿Cuáles son sus distintivos? ¿Cuáles son sus distintivos? Aquí es necesario ser muy preciso, porque gran confusión se ha generado por no definir adecuadamente qué es el dispensacionalismo. Y quizá la mejor forma de comenzar a definir qué es el dispensacionalismo, es decir, cuál no es la marca principal del dispensacionalismo. Y yo espero que aquí muchos se sorprendan. ¿Cuál no es la marca principal del dispensacionalismo? Comencemos por aquí. Escuchen. No es la marca distintiva dividir la Biblia en dispensaciones. La marca distintiva del dispensacionalismo no es dividir la Biblia en dispensaciones. Quien fue entrenado en el dispensacionalismo sabrá que había 7: de inocencia, a conciencia, a el tiempo de los jueces, el tiempo de la ley, el tiempo del reinado de David, el paréntesis, la iglesia. El distintivo del dispensacionalismo principal no es la forma de dividir la historia de la iglesia. No son las dispensaciones. Ahora, sí hay una forma de poner. Yo sí creo que la forma en la que ellos ponen es equivocada. Pero mi punto es, no es su distintivo. No es su distintivo. Miren lo que dice Keith Mathison. Este es un hombre, tiene un muy buen libro con el prólogo de R.C. Sproul. Y él dice lo siguiente: prácticamente cada sistema cristiano de la teología reconoce varias administraciones dentro del plan de Dios. Sin embargo, es incorrecto clamar que todos los sistemas son dispensacionales. Hermanos, nosotros hablamos de diferentes pactos y diferentes administraciones. No estaría mal que dijéramos que Dios ha actuado en diferentes dispensaciones. Pablo lo usa. Pablo dice, Dios ha hablado en diferentes dispensaciones. Así que cuando alguien está leyendo su Biblia, ya no se espante con ese texto. Pablo no está hablando de esto. Pablo está hablando de diferentes administraciones, dispensaciones. Nosotros dividimos la historia de la humanidad así. Está el pacto de obras, después tenemos la revelación en la promesa del pacto de gracia, después tenemos los diferentes pactos que apuntaban al nuevo pacto y demás. Nosotros dividimos la historia de la redención, pero eso no nos hace dispensacionalistas. La característica principal del dispensacionalismo no es dividir la Biblia en dispensaciones. Dejemos que un dispensacionalista hable por sí mismo. Escuchen lo que dice Charles Ridey. De hecho, él tiene una Biblia de estudio, igual de dispensacional que la de Scofield. Y dice esto: entonces, la esencia del dispensacionalismo, dice Charles
Riley, lo voy a decir así para no confundirlo con G.C. Ryle. Este es Charles Riley. La esencia del dispensacionalismo, escuchen, es la distinción entre Israel y la iglesia. Esto surge, dice Riley, esto surge del uso consistente de los dispensacionalistas de la interpretación normal y sencilla. Aquí está. Aquí están sus dos distintivos. Y continúa. Y refleja un entendimiento de propósito fundamental de Dios en todos sus tratos con la humanidad, siendo este el de glorificarle a través de la salvación, así como otros propósitos. Escuchen esto. Dos características del dispensacionalismo y la una lleva a la otra. Dos características del dispensacionalismo y la una lleva a la otra. En primer lugar, el dispensacionalismo se caracteriza por una interpretación literal. Y eso hace que ellos ellos dividan entre Israel y la iglesia. De tal manera que la iglesia no es el cumplimiento del verdadero Israel. La iglesia no puede ser, según ellos, el cumplimiento del verdadero Israel. Mi propósito en esta lección era dar las dos, criticar las dos características, su literalismo y su división entre Israel y la iglesia, pero debido a la cantidad de material, lo dividiré en dos partes. Hoy vamos a terminar hablando de qué es el literalismo que ellos proponen y por qué está mal. ¿Qué es el literalismo que ellos proponen y por qué está mal? Y la siguiente semana vamos a hablar por qué está mal su división entre Israel y la iglesia. En primer lugar, yo creo que la Biblia debe ser interpretada literalmente. O sea, debemos hacer una interpretación que es llamada histórico-gramatical. Esto quiere decir, hermanos, que debemos ser cuidadosos en conocer el contexto, que debemos estar apercibidos del uso de esa palabra en ese tiempo, que debemos saber su uso corriente, que para hacer una buena interpretación es sabio conocer el contexto sociológico y demás. Sin embargo, ellos no quieren decir solamente eso. Ellos quieren decir que esa es la única herramienta que necesitamos para interpretar la Biblia. Miren lo que dice un autor llamado Vern Poitres. Él es un reformado de Westminster, muy buen libro que se llama, es una crítica al dispensacionalismo, y él dice así: el autor divino puede efectivamente ser dejado fuera de la consideración después de un análisis completo. O sea, cuando nosotros decimos que la Biblia quiere ser interpretada literalmente, queremos decir que debemos tomar su contexto histórico, el uso de las palabras y demás. Pero lo que ellos quieren decir por literalmente, quieren decir que no debemos concebir, que no debemos tener en mente la realidad de que un autor divino fue el que escribió en última instancia ese libro. Por eso yo no llamo al dispensacionalismo que tiene una interpretación literal, porque creo que ese es nuestro término. Yo digo que ellos tienen una interpretación hiper. Y recuerden que todo hiper es peligroso. Calvinismo es peligroso. Hiperliteralismo es la noción de que toda profecía hecha al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento debe tener un cumplimiento físico, un cumplimiento material con la nación de Israel. Entonces, yo sé que cuando definimos términos es difícil simplemente quedarnos con la noción abstracta del puro significado. Entonces, veámoslo prácticamente. Cuando nosotros estamos leyendo la historia de David, un dispensacionalista consistente como Darby, como J.C. Riley, como Scofield, como Philip Schaff, diría: interpreta bien, saca el peso de la espada, saca el peso de la armadura de Goliat,
investiga bien qué piedras había en ese lugar, investiga bien cuánta fue la distancia que alcanzó, ve si en verdad Goliat era tan alto por medio de algunas investigaciones que se han hecho, y después enseña al pueblo que hay que confiar en Dios cuando Dios envía a un David para salvarnos. Ya, esa es una interpretación dispensacional. Solo hay que tener en cuenta el autor humano en la Biblia. Ellos dicen, si Dios lo prometió a Israel, Israel debe experimentar su cumplimiento. Por lo tanto, según ellos, habrá una Jerusalén terrenal desde la cual Jesús ejercerá su gobierno terrenal davídico, y una Jerusalén celestial flotando entre Palestina, desde la cual Cristo correinará con la iglesia. Como eso tiene que ser literal, entonces debemos imaginar el mundo aquí y algo flotando aquí. Muy grande, es muy grande. La ciudad celestial tendrá un fundamento de 3.900 kilómetros cuadrados. Debemos imaginarla así. En verdad hay en esa ciudad. Será un cubo o una pirámide de 2.400 kilómetros de alto. La tierra en general y el área del templo se agrandarán. La tierra será distribuida a las 12 tribus otra vez, porque él dijo que les iba a regresar su tierra. Por lo tanto, esto tiene que interpretarse literalmente. Las órdenes sacerdotales y levíticas del Antiguo Testamento serán restablecidas, hermanos, aunque no crean. Esto es lo que MacArthur cree. Las órdenes levíticas serán restablecidas. ¿Por qué? Porque el dispensacionalismo, su primer característica es, si Dios lo prometió a Israel, en Israel se va a cumplir. Si Dios dijo que Dios iba a regresar a todos los israelitas a su tierra, va a pasar. Eso es lo que están esperando. Hermanos, miren lo que pasa en esas iglesias. Todos están hablando que ahora que pasó, cuando la nación de Israel se volvió a establecer como una nación, era el boom. El boom ya está pasando, ya está sucediendo. Las cosas se están cumpliendo. Miren, nada de esto, según ellos, se pudo haber cumplido en Cristo y en la iglesia. Cuando se profetiza que iba a haber un levantamiento del templo, eso no se pudo hablar de Cristo. Eso tiene que ser en Israel. Cuando dijo que Dios daría lenguas y todo a las naciones, a todo Israel, eso tiene que cumplirse en Israel. De hecho, hoy en día, si tú visitas algunos lugares, algunas iglesias ponen fotos de cuando Israel está, como Israel ahorita tiene niños corriendo y demás, y dicen, se está cumpliendo la profecía, se está cumpliendo. Miren, en las palabras otra vez de Charles Riley, dice, la iglesia no está cumpliendo en ningún sentido las promesas de Israel. Las promesas de Israel se cumplen a Israel, dice otro teólogo dispensacional llamado Waldor. La historia es historia, no alegoría. Los hechos son hechos. Los eventos futuros profetizados son tal cual lo que son profetizados. Israel significa Israel, tierra significa tierra, cielo significa cielo. Que Israel regresaría a su tierra significa que Israel regresaría a su tierra. ¿Cuáles son las reglas de interpretación que la misma Biblia nos da para interpretarla? ¿Cómo interpretaron los apóstoles la Biblia? ¿Cómo interpretaron los apóstoles el Antiguo Testamento, hermanos? Esto es algo muy importante. El Antiguo Testamento es más de la mitad de nuestra Biblia. ¿Cómo debemos interpretarla? Antes de demostrar cómo debemos interpretarla, quiero que veamos, hermanos, que este sistema cae por sí mismo. Antes de ver cuál es la postura bíblica, veamos cómo este sistema cae al suelo por sí mismo, solito, sin que hagamos nada. Hermanos, no porque seamos muy inteligentes o porque seamos muy fuertes sino porque la Biblia es clara, y cuando un sistema no está fundando en la palabra, cae a tierra con el mismo viento. Veamos, entonces siempre debemos interpretar literal. Miren lo que dice Scofield. ¿Es entonces permitido? Mientras que mantienen una posición firme sobre la historicidad, reverentemente espiritualizar las escrituras históricas. ¿Qué estás diciendo, Scofield? Eso va en contra de tu papá Darby, que no podemos interpretar algo espiritual cumplido en Cristo, porque eso nos hace alegóricos. Dice John Mathison de John Baldor,
que insiste que cuando una profecía en el Antiguo Testamento se refiere a Israel, esto se debe referir literalmente a Israel. Pero cuando otras naciones, como Asiria o Filistea, son profetizadas, se refiere a la tierra una vez habitada por otras naciones. Vean lo que dice. Si la Biblia dice Israel, es Israel. Pero, hermanos, muchas de las profecías se refieren a enemigos como los asirios, como que los asirios vendrían y se rendirían a Israel, como los de Egipto. Ellos dicen, no, es que eso es espiritual. Eso sí ya no se refiere a ellos literalmente, ya se refiere a quien habite ahí en ese tiempo. Es por eso que un teólogo llamado Eber Bell dice, uno se pregunta, ¿por qué si Israel significa Israel, Asiria no significa Asiria, Egipto no significa Egipto? La respuesta, obviamente, es que el puro sentido común va en contra de cualquier interpretación que ve una restauración de los pueblos antiguos que salieron de la escena de la historia hace miles de años. Y vean esto es impresionante. ¿Quieren leer un libro de espiritualización, de alegorización? Lean cualquier comentario de algún dispensacionalista sobre Apocalipsis. Y entonces, ¿por qué no lo interpretan literal? Miren lo que uno dice. Mr. Lindsay, comenta alguien, sugiere posteriormente que las criaturas como las langostas compuestas del Apocalipsis, esas langostas, ¿se acuerdan? Dice, pueden ser helicópteros Cobra. No es una broma, hermanos, es lo que dice. Pueden ser helicópteros Cobra, que rocían gas neurotóxico de sus colas. ¡Wow! Eso es espiritualizar. Y sin embargo, intérpretes como él, Lindsay, también sostienen que los intérpretes reformados están cometiendo un error serio y fundamental al enseñar que las profecías del Antiguo Testamento a veces hablaron de la era de la venida de la iglesia en términos de la economía religiosa del Antiguo Testamento. Nosotros decimos, Dios habló de la iglesia a través de hablar de Israel. Cuando Cristo vino, esas profecías fueron cumplidas. Dicen, no, el helicóptero Cobra es posible, pero que la iglesia y Cristo hayan cumplido esas profecías es imposible. Entonces ellos dirán, es que debe interpretarse literal al menos que el contexto diga lo contrario. Y yo digo, amén, amén. Pero ¿cuándo? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? Porque yo creo lo mismo, la Biblia debe ser interpretada literalmente al menos que el contexto diga lo contrario. Cuando estoy en Apocalipsis, cuando estoy en Cantar de los Cantares, cuando estoy en Proverbios, yo lo interpreto literal al menos que el contexto me diga lo contrario, que este no es un hecho histórico, este es poesía y demás. Entonces, ¿cuál es el límite? Ellos dicen, mientras más literal y la iglesia ni Cristo cumplieron las profecías de Israel, mejor. Otro problema de este hiperliteralismo es que muchas de las profecías de Israel hacen referencias a familias y tribus particulares, algo que es imposible llevar a cabo hoy en día. Hoy en día no hay un verdadero recuento hasta atrás. Y voy a saltar esta información por causa del tiempo. Otro punto, y este es el más importante. Algunas de sus esperanzas literales, porque ellos dicen, si se prometió a Israel, se debe cumplir a Israel, van en contra del sacrificio de Cristo. Los dispensacionalistas, es verdad, son cuidadosos de especificar que estos sacrificios son meros memoriales de muerte. Hermanos, un dispensacionalista, no importa quién, si es dispensacionalista, debe creer que el templo de Ezequiel 40 será nuevamente levantado. MacArthur también. MacArthur lo cree. El problema, y aquí está el punto, leo nuevamente la cita. Los dispensacionalistas son cuidadosos en especificar que estos sacrificios son más memoriales. Ellos dirían, va a ser más como la cena del Señor. Sí va a haber sacrificios, pero no tanto para que sean como para aplacar la ira de Dios. Más bien son simplemente como recordatorios. Y serán equivalentes a lo de la cena del Señor. Dice, el problema con esto es que la visión de Ezequiel se refiere a que estos sacrificios haciendo expiación literalmente. Ok, literalmente, entonces me estás diciendo que literalmente harán expiación. No, ahí expiación debe tomarse espiritual. Hermanos, vean esto.
Por eso estoy de acuerdo con el libro que hizo Sam Waldron, que es una crítica a John MacArthur. Es muy buen libro. Estoy esperando terminarlo de desempacar en primer lugar, porque solo he leído unos pequeños extractos. Y el punto es que él dice, ¿quién espiritualiza verdaderamente? ¿Somos nosotros que espiritualizamos? ¿O más bien tú por tu hiperliteralismo terminas espiritualizando donde no debes? Terminas haciendo alegoría en lo que estás en contra. Terminas haciendo espiritualización donde no debe haber. Por ejemplo, ¿por qué no tomar esto literalmente? Los sacrificios harán expiación. Esto es tomado literalmente si sabemos que Ezequiel está profetizando de un momento en términos judíos está interpretando lo que pasaría cuando Cristo moría en el madero. Es lo que está hablando. Veamos cuáles son las herramientas que nos da el Nuevo Testamento. Brevemente, hermanos, ustedes recordarán lo que se dice en Mateo, cuando dice, estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto saqué a mi hijo. Este es un gran problema para un dispensacionalista. Este es un gran problema. ¿Por qué? Porque Oseas no estaba hablando de Jesús. Oseas está profetizando un momento en donde Israel, así como después del cautiverio fue rescatado, así también Oseas está profetizando un momento donde Israel sería libertado de Egipto. El problema es que Mateo está diciendo que eso pasó cuando Jesús fue llevado a Egipto para después salir de Egipto. Para salir de Egipto y se cumpliese la escritura, de Egipto saqué a mi hijo. Mateo es un hombre que espiritualiza. Está viendo las escrituras a la luz de los lentes del cumplimiento de Cristo. Por eso hay dos posibilidades. Algunos han dicho esto. Es una forma ejemplar. Este lo tomo de un material de G.K. Beale. Y dice, no está hablando de los dispensacionalistas solamente, pero nosotros podemos decir, aplicándolo, que cuando un dispensacionalista llega a este texto, puede decir una de estas cosas. En primer lugar, es una forma ejemplar de la manera en la que el Nuevo Testamento utiliza el Antiguo Testamento, especialmente sin un interés de reproducir su significado de los textos del Antiguo Testamento, sino de interpretar el Antiguo Testamento con presuposiciones cristológicas ajenas a él. Está diciendo, Mateo está haciendo una torcedura de las Escrituras. Con tal de interpretarlo cristológicamente, no le importa violar cualquier regla de interpretación. Está violando el significado del texto. Hermanos, si decimos eso, interpretar las Escrituras y decir lo que no dicen es pecado. Estaríamos diciendo que nuestra interpretación cristológica está basada sobre el pecado de Mateo. Otro comentarista ha dicho que para muchas personas este es el caso más problemático de la exégesis del Antiguo Testamento por parte del Nuevo Testamento. Otros han visto el uso de Oseas 11 como un mero error de la interpretación de Mateo. Algunos han dicho, se equivocó Mateo. Quizá algo menos grave es que algún dispensacionalista tome esta opción. Dice, todavía otros han entendido a Mateo como utilizar una hermenéutica equivocada, usada en otros lugares del judaísmo, que los otros cristianos no deben emular, no deben imitar, pero sin embargo es una interpretación y una conclusión inspirada por Dios. Este es otro punto. Y de aquí nace uno de los libros de G.K. Beale, y esto es lo que este último dispensacionalista diría. Nosotros tenemos la correcta doctrina del texto equivocado. La doctrina correcta del texto equivocado. ¿Qué están diciendo? Ellos dicen, Mateo hizo un texto, tomó algo que no significaba, pero como el Espíritu Santo lo guió, es verdad. Pero nosotros no debemos imitar eso. Nosotros no podemos ver a Cristo ahí. Hermanos, ¿qué hacemos con textos como Mateo 5:17? No he venido a abrogar la ley ni los profetas, he venido a cumplirla. ¿Qué hacemos con Lucas 24 cuando dice que empezando desde Moisés, siguiendo por todas las Escrituras, les reveló lo que las Escrituras hablaban de él? Acompáñenme a Lucas 3. Lucas 3. Vamos a ver cómo es que los apóstoles interpretan la Biblia.
¿Cómo es que los apóstoles interpretan la Biblia? Lucas 3, versículo 5. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, los caminos ásperos serán allanados. Hermanos, en el contexto de Isaías está hablando de cuando Dios vendría a Israel. ¿Ya pueden empezar a ver el problema? Lucas lo está usando para hablar de Cristo porque Dios vendría a Israel. Jesús, Dios vendría a Israel. Estás espiritualizando, Lucas. Ok, a lo mejor también se equivocó. Vamos a ver entonces a Hechos 2. Vamos a ver si hay otros que lo han hecho mejor. Hechos 2, 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Esto es una profecía de Joel para Israel, pero según esto se cumplió en los gentiles, cuando empiezan a escucharlos en sus diferentes lenguas. Un texto mucho más claro, sí, para mí esto ya es claro, pero vamos avanzando. En Hechos 15, 14. Hechos 15, 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. ¿Qué? ¿Estás diciendo, hermanos? Dice Riley, dice Darby, dice Scofield, que el Antiguo Testamento no profetizó nada de la iglesia. Fíjense esto. Dice Darby, dice Riley, que la iglesia existió en realidad porque el pueblo rechazó a Jesús. Jesús venía para implantar el reino que habla las Escrituras. Jesús venía para implantar ese reino terrenal, pero cuando lo rechazaron, entonces Él dijo, bueno, entonces ahora voy a hacer un paréntesis, luego vengo con ustedes, voy a hacer una iglesia. Eso es lo que dicen, en verdad. Yo sé que esto causa risa, pero es lo que dicen. Vean lo que dicen aquí. Vean lo que dice Pedro. Esto es lo que se está cumpliendo. Esto es lo que los profetas dijeron. La conversión de los gentiles, la iglesia, es lo que los profetas hablaron. Pedro, estás exagerando en tu espiritualización. Bueno, espérense a ver lo demás, que apenas está empezando. Versículo 16. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Hermanos, está hablando de la reedificación del templo. Está hablando de la resurrección de Cristo. Simón está viendo, Pedro está viendo la resurrección de Cristo como aquel cumplimiento de la profecía donde el templo sería levantado para que todas las naciones vayan a ese templo. Dice, ya pasó, el templo ya fue levantado, Cristo fue levantado de los muertos, Él es el verdadero templo. Esto es insostenible en el dispensacionalismo. Gálatas 3. Sigamos viendo algunos textos. Por causa del tiempo, vamos a ver solo uno o dos más. Gálatas 3, 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. Ciertamente el linaje de Abraham sois. Escuchen esto, por favor. Y herederos según la promesa. Según el dispensacionalismo, el Antiguo Testamento no dijo nada de la iglesia. Según Pablo, la iglesia es la heredera de las promesas de Israel. Vamos un poco más para poner los clavos bien clavados. ¿Recuerdan lo que dice Eclesiastés? Clavos bien clavados, así deben ser las palabras del predicador. Gálatas 4:21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, otro de la libre. Pablo, ahora estás excediendo. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque escrito está: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Hermanos, vean esto.
Está comparando la actitud de Israel con la iglesia. Los autores del Nuevo Testamento, Jesucristo y los apóstoles, nos dan una herramienta de interpretar las Escrituras, toda la Escritura a la luz de Cristo y su iglesia. Toda la Escritura a la luz de Cristo y de la iglesia. Hebreos 8, y con este versículo terminamos. Hebreos 8. Porque, hermanos, estuve escuchando, como les he dicho, tuve que empaparme un poco de lo que dice MacArthur para no representarlo incorrectamente. Y si alguien se da cuenta que lo representé incorrectamente en algún punto, dígame, porque puedo corregirlo, no tengo problema, quiero ser justo, quiero ser fiel a la verdad. Pero leí lo que él cree de esto. Y él cree que Jeremías 31, Ezequiel, aún esperan un cumplimiento en Israel. Para mí eso ya es espantoso. Porque dice Hebreos 8:8, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en el que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Hermanos, ¿pueden ver cómo están interpretando la Biblia a la luz de Cristo? Hermanos, esto no pasó con Israel físico, y dice que ya pasó. Esto pasó con la iglesia. Este es el nuevo pacto, como en el pacto que hice con sus padres, el día que tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el menor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. En otras palabras, esto es lo que la iglesia está experimentando. No Darby, no Riley, no Scofield, no toda profecía dada a Israel se cumple en Israel físico. Hermanos, no estoy diciendo que no se cumple. Sí se cumple en Israel. Pero en el Israel espiritual. En el Israel espiritual. Ellos llaman esto alegoría, que lo llamen como quieran. Están diciendo que Cristo alegorizó, están diciendo que Pablo alegorizó, están diciendo que los apóstoles alegorizaron. En un sentido, el sensus plenior, dice un autor, ya se fuera y más allá de la situación histórica del profeta. Dice, los profetas profetizaban, pero su significado completo estaba más allá de un cumplimiento literal, y por lo tanto no se puede obtener con una exégesis histórico-gramatical. No solo necesitamos histórico-gramatical, necesitamos lo que se llama histórico-redentor también. O sea, interpretar la Biblia a la luz de todo el canon, a la luz de todo el cumplimiento. Pero en otro sentido, es parte de la historia de la redención y por lo tanto no puede ser controlada por el estudio de la Escritura tomada en su totalidad. Tal vez una ilustración aclara esto, dice un autor. Una semilla ordinariamente contiene en sí misma todo lo que se desarrollará en la planta o en el árbol al cual está relacionado orgánicamente, cada rama, cada hoja, cada flor. Aunque ninguna medida de análisis dispone por los métodos científicos nos revela lo que hay en esta semilla, sin embargo, una vez que la semilla se ha desarrollado en su plenitud, podemos ver cómo la semilla se ha consumado y tenemos revelación suficiente en las Escrituras para guardar nuestras interpretaciones del sensus plenior, de que se convierte totalmente subjetivas. El punto es este. Debemos ver Israel, las profecías como una semilla. Hermanos, se revelaron a manera que ellos las entendieran. Pero el plena revelación de ese árbol es lo que tenemos en el Nuevo Pacto. La plena revelación de esa semilla, lo que esa semilla quería decir, la tenemos cuando el árbol ya está establecido. Cuando el árbol ya está establecido. A la luz de estos textos y otros muchos que no hemos podido citar, G.K. Beale da 5 reglas de interpretación en contra de este literalismo. En primer lugar, debemos ver
la suposición de solaridad corporativa o representativa. O sea, ¿recuerdan lo que dice Romanos 5? Que Jesús era representativo de la nación. En segundo lugar, que vemos a Cristo como representante del verdadero Israel del Antiguo Testamento y el verdadero Israel, la iglesia en el Nuevo Testamento. Que la historia es unificada por un solo plan soberano, de manera que las primeras partes están diseñadas para corresponder y apuntar a las últimas partes. Que la era del cumplimiento escatológico ha llegado. Lo que se profetizó en el antiguo pacto ha llegado. Se cumplió en Cristo. Entonces noten esto. Las profecías del antiguo pacto que aún necesitan su cumplimiento, ya somos enseñados a que no debemos interpretarlas esperando el cumplimiento en Israel, sino en la iglesia. Hermanos, todavía Isaías 60 en adelante no se ha cumplido. Habla de la tierra nueva, de la nueva creación. Pero debemos saber esto. Fue profetizado de manera que entendieran, a manera que ellos comprendieran. Pero a la luz del nuevo pacto debemos ver esto como un cumplimiento que se llevará a cabo en Cristo y en la iglesia. Quinto, como una consecuencia de 3 y 4, la quinta presuposición afirma que las últimas partes de la historia de la Biblia funcionan como el contexto más amplio para interpretar las primeras partes. Ok, en otras palabras, nosotros creemos que Cristo y la iglesia estaban anunciadas directa e indirectamente en el Antiguo Testamento y que el misterio que estaba oculto era justamente la unión de los gentiles a la iglesia. Así que hagamos esto más evidente. Nosotros creemos que la simiente era Cristo, que Cristo era un mejor Abel. Noten, no solo profecías directas, pero personajes, lugares, construcciones eran tipológicas de Cristo. Así que no solo la profecía de la simiente habla de Cristo. Hebreos dice que habría un mejor Abel, que la sangre de Cristo habla mejor que la sangre de Abel. Cristo es un mejor David, Cristo es un mejor Abraham, un mejor padre de la fe. Cristo es un mejor Isaac, Cristo es un mejor Boaz, un mejor Redentor. Cristo es un mejor David. Cristo fue tipificado así y así la iglesia, hermanos. Ellos dirían que Cantar de los Cantares no es más que un manual de cómo debes llevar tu matrimonio. En verdad, yo digo, Cantar de los Cantares sí nos enseña cómo llevar el matrimonio, pero era una forma en la que se anuncia el amor de Cristo y su iglesia. Un dispensacionalista se tapa los oídos con eso. Dicen que, Cristo está tipificado, pero la iglesia, escuchen esto. Mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las verdades de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿A quién se está refiriendo? Judíos y gentiles. Ellos son ahora la nación santa, el real sacerdocio. ¿Creemos en una interpretación literal, hermanos? Sí, yo también. Sí creo en una interpretación literal. ¿Creemos en una interpretación hiperliteraria? Dos reglas de interpretación: histórico-gramatical e histórico-redentor.